Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es otro curso, ¿no? No, no, es el No es el mismo mismo, curso, pero solo otra es entrevista. que... Sí, Ah, otra ok. entrevista. Ah, ok. Chicas, ¿en qué Bueno, les puedo ayudar? Cuéntenme. sí, justo ahora vamos a pasar con otras preguntas para otros tipos de bloque que necesitamos información. Entonces, nuevamente, muchas gracias por su tiempo y por brindarnos la oportunidad de conocer más a fondo la gestión dentro de Avatron. Y en esta parte de la entrevista nos gustaría conversar específicamente sobre la gestión del cambio organizacional, entendiendo cómo se han dado ciertos cambios importantes en la empresa, cómo fueron implementados y qué impacto han tenido en el equipo, ¿no? A continuación, le haremos algunas preguntas breves para profundizar en estos aspectos. Como primera pregunta, me gustaría saber si nos puede mencionar un cambio importante que haya implementado en la empresa y qué lo motivó a realizarlo. Ya. A ver, por gestión del cambio, ¿no? Gestión del cambio. El cambio es algo que se da permanentemente, ¿no? La empresa va cambiando, el entorno va cambiando, la empresa tiene que adaptarse al entorno, anticiparse tal vez, y va cambiando, tiene vida propia. Dentro de la empresa obviamente van a haber un montón de áreas, al mismo tiempo van a haber un montón de procesos. Eh, en cuanto a lo que son los procesos, generalmente se van dando bastantes cambios, ¿no? Un ejemplo, ya, ok. Eh, Había una situación, ¿no? Acá hay un área, hay varias áreas, entre ellas hay un área de ventas, ¿no? El área de ventas tiene sus vendedores que salen a campo, los vendedores logran captar un pedido y lo envían a la oficina para su aprobación y despacho, ¿no? Eh, Todo eso es un proceso que involucra otros procesos internos, pero hay un proceso que tiene que ver con la recepción del pedido, la verificación del stock del pedido, la elaboración de la proforma, la aprobación de esta, la preparación de los documentos mercantiles, como son la factura, la guía, la preparación de un documento que es para la cobranza. Uno puede vender al contado, deposita, o puedes al crédito. Para el crédito se utilizan unas letras de cambio que también hay que llenarlas, ¿no? Tú le entras a la mercadería, él te firme las letras las tienes y en su vencimiento te las van pagando, ¿no? Así trabajamos, al crédito, con un título valor que es la letra de cambio que nos permite tener un colateral que avala como garantía el pago del crédito que le estamos dando. Entonces, eh, el despacho, ¿no? La coordinación con el área ya de almacén y de traslado de los bienes. Entonces, todo esto son un montón de procesos. Nosotros anteriormente teníamos personas especializadas en cada tema. Unas veían facturación, otras veían la parte de cuentas corrientes que tiene que ver con la parte de elaboración de letras, otros veían la parte de coordinación de la oportunidad, el momento en que se va a llevar la mercadería. El cliente tiene que tener primero espacio en el almacén, tiene que tener un horario, dentro de un horario de trabajo, una disponibilidad, porque a veces no están. O sea, tenemos clientes de todo tipo, muchos son pyme. Entonces el pyme tú sabes que hace de todo, ¿no? Ya está despachando, barriendo, limpiando, cargando, embalando, hace de todo. Entonces a veces no tiene tiempo y hay que coordinar bien todo el despacho. Entonces hay varias labores, te das cuenta, hay varias funciones que aseguran que el proceso, desde la toma del pedido hasta la entrega del pedido, este, toma tiempo, ¿no? Anteriormente trabajábamos en donde un equipo de secretarias, pues una labor secretarial, gran parte de esto, algunas se especializaban en unas cosas, otras en otras cosas, en otras cosas. Sin embargo, eso dificultaba el trabajo porque si faltaba una, no había un backup de esta persona, no había quien lo asuma con bastante fluidez. Tal vez sí lo podían hacer, pero con una velocidad diferente, o si se iban de vacaciones, o si se enfermaba por faltaba por alguna razón, ¿no? Eh, entonces, nosotros decidimos en algún momento ya no manejarlo, que estas tres personas
sean cada una especialidad, sino que las tres sepan hacer todo. Entonces cambiamos la estructura, cambiamos el proceso, cómo se hace. Preparamos a las personas en todas las tareas. Entonces trabajamos como pool, con tres secretarias y todas saben facturar, hacer guías, hacer letras, coordinar con el cliente, coordinar con la agencia de transporte, coordinar con todo. Todos hacen todo. Entonces, de tal manera que una falta y las otras dos cubren, ¿no? Hoy día tú vas a hacer esto, tú vas a hacer... Aparte había un líder, que era un asistente de ventas, que dirigía y lideraba a estas chicas, y las trabajaba. Hoy día tú vas a hacer esto, tú esto, pum, listo. Obviamente algunas personas tienen más facilidad para ciertas cosas y hay otras para otras cosas. Entonces hay que potenciar en donde son buenas, ¿no? Entonces, de alguna manera, a veces ya decimos, ya, tú hoy día vas a ver esto, porque hoy día tenemos que hacerlo más rápido, tú manejas esto. Hay chicas que sabían negociar mejor, hablar mejor. Entonces ella va a ser la que coordine con el cliente. Hay otras que son más rápidas facturando. Pero igual todas sabían hacer de todo y se manejaba de manera aleatoria o no aleatoria, sino alternada, que cada una asume una función algún día. Entonces, eso facilitó mucho, porque cuando se presentaban situaciones en que hay una chica que es mamá y tenía algún problema familiar con su hijo, qué sé yo, no podía venir o salir de vacaciones, la otra cubría, ¿no? Entonces se manejaba como un pool, un equipo donde todos son todos, ¿no? Al mismo tiempo eso facilitó la comunicación porque se vuelve más dinámico, ¿no? Y ese fue un gran cambio, por ejemplo. La velocidad con que se realizaban los despachos era mucho mejor. Los procesos eran más rápidos, porque como que cada uno sabía hacer de todo, si a veces uno se trababa, venía la otra que también sabía hacerlo y le podía apoyar o ayudarla a solucionar el problema. Y entre dos pensaban una cosa y lo solucionaban. Entonces, ese fue un gran cambio, donde lo que se cambió fue el proceso y ayudó a que nos vayan mejor, ¿no? Claro, sí, un cambio muy importante fue ese y también les benefició, ¿no? Sí, claro. Bueno, y como segunda pregunta me gustaría saber cómo es que preparó a estas personas, ¿no? El antes, durante y el después, para asegurarse de que todos se adapten correctamente. Bueno, lo que hay que establecer claramente cuál es el objetivo del cambio, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la meta? Obviamente, el tema era evitar los retrasos por la ausencia de algún personal del equipo, ¿no? Y poder cumplir con los despachos en la oportunidad de vida. Entonces, ese era un gran objetivo para todos y donde todos estaban involucrados. Entonces se planteó obviamente el objetivo y cuál iba a ser la estrategia a realizar para llegar a eso. Y obviamente se le fue capacitando, porque algunas no sabían los procesos que hacían las otras, ¿no? Obviamente, primero se fue capacitando poco a poco, y en el camino poco a poco ya todas fueron asumiendo todas las funciones y se fue alternando, ¿no? Ya, obviamente hay una labor de supervisión inicial, ¿no? Porque es alguien que está aprendiendo a hacer una tarea nueva, tiene que haber un tema de capacitación y un tema de supervisión permanente, ¿no? Lo cual poco a poco ya se va soltando en la medida que vas viendo resultados que ya se acercan al objetivo. O sea, ya no hay tanto error, ya es mínimo, entonces ya obviamente el equipo ya estaba encaminado, ¿no? Y obviamente las métricas, los resultados fueron mucho mejores, ¿sí? Sí, sí, entiendo, muy interesante, la verdad. Y tal vez cuando ustedes implementaron estos cambios, ¿no? De que todos sepan hacer como que todos los procesos, ¿no? Eh, Tal vez usaron alguna herramienta, algún tipo de innovación para agilizar ese proceso. Como... Claro, este fue una mejora haciendo un cambio eh, no de tecnología, sino fue un cambio en la manera como nos organizamos, ¿no? Y los procesos los cambiamos. Hicimos de otra manera el proceso. El procedimiento, el proceso que se seguía, se optó por realizarse de otra manera, ¿no? Una manera que lograra resultados más óptimos. Digamos que fue una innovación mejorando el proceso, ¿no? A través de eso. Aspectos tecnológicos sí han habido, pero en este caso no, acá no se utilizó eso, ¿no? Acá no se utilizó eso.
Claro, era una parte de innovar, pues, ¿no? En el proceso poder agilizarlo, que todos sepan de todo. Sí, sí, el proceso en general que se llamaba despacho encontró un resultado mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque se cambió la manera de cómo se realizaba ese proceso. Entonces, se logró el objetivo. Sí, así fue. Claro. Y bueno, y como última pregunta para este bloque, me gustaría saber qué resultados obtuvo, ¿no? Luego de aplicar este cambio y cómo influyó en la empresa o también en el equipo. Eh, bueno, los resultados fueron positivos, eh, ya que permitió manejar los problemas que se generaban cuando alguna persona que era parte del equipo no estaba presente. Entonces, se presentó una continuidad en la línea del proceso, o sea, en el despacho. Fue continuo, fue permanente, no hubo paras, no fue más lento, se sostuvo la producción en ese sentido. Eh, el equipo obviamente eh, de alguna manera se vio más identificado, mejoró la comunicación, ya que cuando alguien tenía un problema, como te digo, alguna situación diferente, podía conversarlo con otras dos personas que también conocían el mismo proceso. Entonces, podían solucionar más rápidamente los problemas, ¿no? Mejoró la comunicación en el equipo en ese sentido y al mismo tiempo mejoró los resultados, ¿no? Sí, el equipo creo que se sintió más cohesionado, ¿no? Trabajaron mejor. Claro, ya tenían más confianza y seguridad, ¿no? O sea, si faltaba uno, ya el otro podía reemplazarlo normal. Sí. Bueno, muchas gracias, señor Jaime. Eso sería por el momento el primer bloque. Ahora le paso con mi compañera Melina, que pase con el siguiente bloque. Ok, listo, Claudia, gracias. Ok, señor Jaime, buenas tardes otra vez. Hola, ¿qué tal, Melina? Muchas gracias, primero por compartirnos cómo ha gestionado esos cambios, muy interesante dentro de Avatron. Ahora, para continuar, pasaremos a un segundo bloque, como dijo mi compañera, pero ahora enfocado a la gestión de equipos. En esta parte queremos conocer más sobre el funcionamiento de su equipo, la etapa de desarrollo en la que se encuentran actualmente y cómo maneja las dinámicas internas del grupo. A continuación le voy a hacer algunas preguntas sobre esto. Primero, ¿en qué etapa usted considera que se encuentra actualmente Avatron, su equipo? ¿En formación, madurez o alto desempeño? Ya, definitivamente, bueno, dentro del equipo, de quienes conforman el equipo, hay personas que tienen muchos años acá. Incluso han ido cambiando de posición, ¿no? Han ido mejorando su posición desde una parte más operativa a una más de toma de decisiones, ¿no? Más jefatural, digamos, ¿no? Y o más de análisis. Y tengo alrededor de un 25% de personas que tienen, o un 30 que tienen más de 7 años. Tengo gente desde el inicio, de hace más de 15 años. Obviamente siempre hay una rotación de personal, pero generalmente la rotación de personal se va en los mandos más bajos, donde los puestos son más operativos, ¿no? La gente más joven, digamos, los que trabajan en el almacén, los que trabajan en el despacho, los que hacen un tipo de trabajo mucho más operativo, generalmente la rotación es mayor. El promedio de edad también es mucho mayor porque es un trabajo físico, fundamentalmente. Y entonces hay diversidad, ¿no? Entonces, obviamente, sí, de alguna forma, el equipo de quienes dirigen el equipo y sus equipos, sus propios equipos a su vez, yo considero que sí tenemos un periodo de madurez fuerte, porque claramente creo que ya estamos en la sexta reorganización, porque dentro del ciclo de vida de una empresa, obviamente, hay muchos momentos en que comienzas a reordenar las cosas. Reordenas, ¿no? Al año, a los 3 años, de nuevo, a los 5 años. No sé, como tú lo veas, como lo sientas, como hagas tu propia reflexión y te des cuenta pues que hay cosas que mejorar,
Si sigues adelante con un mejoramiento continuo, lo vas a ver. Entonces, nosotros practicamos mucho el mejoramiento continuo. Entonces, ya estamos más o menos en la sexta o séptima, no me acuerdo, en que hemos hecho grandes cambios en la manera de hacer las cosas. Entonces, eso nos ha, eso nos ha permitido, si bien es cierto, mejorar algunas cosas, consolidarnos en los procesos. Tenemos los procesos muy claramente identificados, consolidados. Eh, para llegar a alto desempeño creo que nos falta un poco todavía. Eso eh, va a depender no solamente de los procesos, sino de la madurez de las personas y los cambios en el equipo, ¿no? O sea, en el equipo mismo han habido varios momentos en que hemos ido mejorando de recurso humano, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, en la medida que la empresa va creciendo, obviamente va ofreciendo puestos o se va renovando sus puestos con un mayor presupuesto y obviamente puede captar personal con un mayor expertise, ¿no? Con mayor experiencia o con mayores estudios, mayor formación, qué sé yo. Entonces, obviamente, también la generación de valor es mucho mayor y obviamente la empresa va mejorando, ¿no? Sin embargo, los procesos se sostienen, la empresa es una empresa madura dentro del ciclo de vida. eh, sí buscamos, en algunas áreas sí hay un mejor desempeño, casi un alto desempeño, son equipos de alto desempeño, muy competitivos, ¿no? Muy conflictivos al mismo tiempo por lo mismo, pero, pero ahí vamos, ¿no? En la lucha. Claro. Ahora, ¿cómo usted describiría la relación entre los miembros de su equipo en cuanto a la confianza, apoyo y comunicación en Avatron? Bueno, son diversos, hay diversos equipos, subequipos, digamos. Ujú. Va a depender mucho, es que eso depende mucho del líder del equipo, ¿no? Va a depender, o sea, la relación entre los miembros va a depender de cómo se cohesiona el equipo, quién lo está orientando, cómo lo está orientando. Van a haber equipos, obviamente van a haber liderazgos más paternalistas, otros, no sé, más verticales. eh, Depende de la función que tenga que realizar el equipo. Hay equipos más operativos, como el de despacho, ponte, hay otros equipos más creativos, como el del área comercial, Claro. o equipos el equipo contable, que tiene varias personas, digamos, es un poquito más, más estructurado. Pero definitivamente la confianza y la buena comunicación es un factor importante para que los equipos se desarrollen, ¿no? La comunicación, la confianza que plantee el líder del equipo, la comunicación y los canales que plantee, los puentes que plantee para poder dialogar y mejorar. Bueno, particularmente yo tengo un equipo directo que está conformado por los jefes de cada una de las áreas Ujú. y y nos reunimos, actualmente nos reunimos cada 15 días, a veces 3 semanas. No es rígido. Y o a veces puede haber reuniones de emergencia, ¿no? Pero generalmente tratamos de compartir un poco las experiencias, qué está pasando. O sea, la idea es que cada uno pueda aportar, ¿no? O sea, lo importante es que con respeto tú puedes opinar todo lo que pienses Claro. y y esto es una puerta abierta, ¿no? O sea, acá manejamos las cosas y las decimos como son, de manera directa, y y buscamos, ¿no? Yo creo que lo importante es la actitud, ¿no? Si alguien va con una mala actitud a una charla de equipo, pues se va a perder en el camino y no va a llegar a nada, ¿no? Pero si uno tiene una buena actitud de construir, de encontrar puntos de consenso, de acuerdo, pues se van a lograr buenas cosas, ¿no? Porque de ahí se parte todo, de la actitud, ¿no? Sí, eso es muy cierto. La actitud es un término muy importante para las empresas que también mueve el equipo, ¿no? También se refleja en el equipo también la actitud de un líder. Entonces, ahora, ¿qué características cree que hacen que su equipo funcione de manera eficaz actualmente?
Bueno, yo uso mucho el empoderamiento, muchísimo, y administro por resultados. Creo que Mm, ya te lo he contado antes en alguna sí. otra reunión. Eh, para mí los resultados, al final que me enfermé, que me duele el pelo, cualquier cosa, bueno, ya, pero los resultados, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron los resultados? Estos son los resultados, ¿están bien o están mal? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesitas? ¿Qué recursos? Ok, necesito estos recursos, ok, pero ¿qué vas a lograr contra esos recursos? Cuantificar los objetivos, hacer una supervisión permanente, cuantificar el objetivo en cuanto a qué es lo que se va a lograr, en qué plazo de tiempo, ¿no? De qué manera, y hacer un seguimiento de esto, ¿no? Para mí el empoderamiento es muy importante, es muy importante. Eh, eh, Respeto mucho la autonomía que le doy a los jefes. Trato de no, trato de Mm, no meterme en sus decisiones, pero bueno, a veces sí lo hago, ¿no? Pero trato de que no sea así, de que ellos puedan decidir y sí, obviamente sí, obviamente conversamos bastante, ¿no? Sobre las métricas. Tengo reportes semanales que yo ya he hecho una tabla donde tengo indicadores dentro de cada área. ajá. Entonces, obviamente, tengo índices de morosidad para el área de créditos, tengo cumplimiento de cuotas para el área de ventas, tengo plazos de entrega para el área contable, de diversos reportes, eh, tengo indicadores de márgenes para las compras, las importaciones, qué sé yo, o sea, tengo eso, y con eso voy controlando un poco. Veo la rotación de los inventarios, veo que cuando se rompen los stocks, cuántos quiebres han habido, o sea, sacan las estadísticas, ¿no? Entonces, yo tengo una manera de controlar así y los empodero y les doy bastante confianza, les hago método coaching, los motivo, caminen sobre carbón encendido, muchachos, yo confío en ustedes y al final vemos los resultados, ¿no? Si los resultados se repiten y no se dan, bueno, buscamos mejorarlo, ¿no? Algunos planes de cambio. Si eso ya no, ya continúa y ya son otras las razones, bueno, ya se hacen algunos cambios, ¿no? Pero el empoderamiento para mí es fundamental, es lo que más mueve mi equipo. Ok. Hablando de eso de si hay dificultades, ¿no? ¿Qué tipo de dificultades o disfunciones usted ha identificado en el equipo y cómo las ha manejado? Bueno, a veces hay dificultades que son naturales, ¿no? O hay problemas que se dan de forma natural, ¿no? Por ejemplo, el área de logística toda la vida se va a pelear con el área de ventas. El área de ventas le va a decir, no vendo porque no hay producto. El área de logística va a decir, no hay producto porque no hay plata, se lo dice el área de finanzas. El área de finanzas va a decir, no hay plata porque no vendes, le va a decir el área de ventas. Entonces, pues eso de manera general, ¿no? En el camino en realidad se dan con una serie de diálogos y discusiones que se dan de una manera natural, porque así es, así se va a dar en todos lados. Entonces, obviamente ahí se producen ya manejo de aspectos de tensión entre personas, ¿no? Y uno tiene que entrar a limar, a fortalecer el equipo, a focalizar nuevamente, ¿no? Dentro de mi gestión de equipo, hay que manejar mucho el tema de comunicación, ¿no? ¿Qué otras dificultades en el equipo? Dificultades. Ah, bueno, a veces hay momentos en que los equipos no logran sus resultados, ¿no? O sea, es así, así de concreto, no logran, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Porque la idea es que logren sus resultados porque todo tiene que ver con todo, ¿no? O sea, si no vendo, tengo mucho stock. Si tengo mucho stock, tengo mucho gasto financiero por el costo del producto paralizados. Tengo mucho gasto financiero, ¿de dónde sale la plata si no vendo? O sea, todo tiene que ver con todo en la empresa, ¿no? Y hay que hacer una supervisión permanente y hay que plantear ideas de mejora, ¿no?
yo generalmente hago comités, porque a veces hay situaciones en que hay un problema fuerte en un área, pero tiene que ver con todas las demás áreas en realidad. Entonces hay que juntar a todos. Hay que juntar a Claro. todos y opinar, y van saliendo ideas y se van buscando soluciones. Pero es parte del día a día, así es. Ujú. Y también con la experiencia uno ya puede manejar más rápido, ¿no? Dichas dificultades quizás. Sí, hay casos que se van repitiendo, sino Ujú. que van cambiando de forma, pero en el fondo son lo mismo. Ujú. Entonces, sí, efectivamente, como dices, ¿no? Ok, listo. Ahora, señor Jaime, vamos a pasar a otro bloque. Ahora quisiera que conversemos sobre el desempeño de su equipo. Nos Claro. interesa entender cómo evalúa el rendimiento de su personal y cómo maneja procesos como la fijación de metas o la retroalimentación, que usted nos ha comentado ya. Vamos a plantearle dos preguntas. ¿Cómo mide concretamente el desempeño de su equipo? A través, bueno, concretamente a través de evaluaciones de desempeño. Cada 6 meses realizamos un proceso de evaluación del desempeño. Ok. ¿Me explayo? No. Sí, un poquito más, por favor. Ya, cada 6 meses hacemos un proceso de evaluación de desempeño, donde cada jefe evalúa a su equipo Ok. y algunos tienen algunas formas de hacerlo. Primero les dan el papelito y autoevalúate, y ellos después lo revisan y lo conversan y les dicen: no estoy de acuerdo en esto por estas razones, o sí estoy de acuerdo en esto, o sí estoy de acuerdo en esto y le agregaría esto positivo también, estoy de acuerdo contigo. Eh, Obviamente conversan. O sea, la idea es obviamente mejorar lo que se debe mejorar y consolidar lo que ya está bien, ¿no? Ujú. Obviamente hacen acuerdos y generalmente pues acuerdan cosas, ¿no? Acuerdan, sí, vamos a acordar que voy a llegar puntualmente al trabajo todos los días, ¿no? Eh, Acuerdo que voy a tratar mejor a mis compañeros de trabajo, ¿no? Acuerdo que, no sé, voy a mejorar mis ventas acercándome al 90% de mi cuota de venta, porque ponte puede estar más abajo, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces se acuerda. Ujú. Obviamente en la siguiente evaluación se va a revisar los acuerdos, así como su desenvolvimiento y los acuerdos a los que se llegaron. ¿Se lograron, no se lograron? ¿Qué pasó? Se vuelve a hablar, se vuelve a hablar, se vuelve a hablar, se vuelve a hablar. Hay otros que no, hay otros que los jefes directamente los evalúan y los llaman y le dicen: ven, he evaluado de esa manera, quiero que lo leas, quiero que me digas si estás de acuerdo o no, que esto, que el otro. Y la persona, no estoy de acuerdo por esto, por lo otro. Ya va a depender del estilo de líder que cada uno tenga. O sea, Uno es más participativo, el otro es más directo, ¿no? ok. Entonces, cada área adapta su evaluación de desempeño para sus colaboradores, cada área. Sí, si bien es cierto, el área administrativa elabora digamos, un formato Claro. donde se definen las variables a considerar, las variables, ¿no? Digamos 10, 12 variables. La metodología donde cada líder de equipo lo utiliza, ya sea que uno le dice autoevalúate y después lo conversamos. Entonces ahí él está buscando la opinión de él sobre sí mismo, ¿no? Sobre su desempeño, a ver Ujú. si reconoce, no reconoce. Yo particularmente lo hacía antes así. Y después él lo ve y lo evalúa y le dice: mira, acá estamos iguales, acá no estoy de acuerdo, y conversan qué pasó. Hay otros que no, que simplemente dicen: no, yo lo voy a hacer directamente y lo voy a hablar con él. Si él me dirá si está de acuerdo o no está de acuerdo, igual lo conversamos, igual llegamos a un acuerdo. O sea, si bien es cierto, hay un molde base de lo que Ujú. propone la empresa, hay cierto manejo de acuerdo a cada líder, ¿no? Ujú. Acuérdate que yo siempre he sido partícipe de que el estilo de liderazgo no es uno solo. Sí. Hay varios estilos de liderazgo y no es que uno solamente use un estilo de liderazgo. Uno usa el estilo de liderazgo de acuerdo a qué equipo va a dirigirse, ¿no? Si es un equipo básicamente operativo, pues uno tiene que actuar con cierto estilo y ciertas estrategias. Si tienes un equipo sumamente, o sea, de alto rendimiento, pues
obviamente vas a ser más abierto, vas a dejar que participen más, que opinen más, que Toman muestren decisiones. claro, que tomen decisiones, que muestren la iniciativa que tienen, ¿no? Entonces hay Ujú. varios estilos, ¿no? Hay varios estilos. Este, pero en general se evalúan cada 6 meses, Ok. se definen acuerdos y se vuelven a revaluar a los 6 meses y se toman decisiones y así se va en ese proceso, ¿no? Esa es la idea. Ok. La idea es que sepan qué es lo que buscamos y qué es lo que se está logrando. Claro. Entonces, Y mejorar, claro, sí, superarse. Ujú. sí. Ok. Ahora, como última pregunta de este bloque, ¿podría describirme brevemente su proceso de usted de gestión de desempeño, por ejemplo, cómo fija sus metas para sus áreas o cómo da el feedback para sus líderes? ¿Cómo fijo las metas para las áreas? Ya, a ver, ya, lo que pasa es que acá eh, yo con los gerentes no, con los jefes no hago esa evaluación como te comenté. Eso yo no lo hago así. Yo converso permanentemente. Yo con ellos converso todos los días, en realidad. Todos los días y varias veces. Claro. Entonces, sí, en algún momento, obviamente, cuando hay esa charla, yo no le pongo un formato, le digo otro, evalúate, porque tiene otro nivel, ¿no? Entonces, Mm. obviamente, si le digo, mira, cómo va tu equipo, que esto, que el otro, y obviamente se le dice ya, mira, tu equipo tiene que mejorar, porque veo que los resultados en tu área están un poquito desfasados y tenemos que ver ese tema y que, que me planteas, pero de una manera muy suave, ¿no? Sí, pero directa. Y entonces, ¿qué metas? Por ejemplo, tú me dices acá, ¿cómo fijo metas y feedback? O sea, ¿cómo fijo yo las metas? Eh, el feedback lo hago, obviamente, conversando muchísimo, ¿no? Con mis jefes, conversando mucho. ¿Cómo fijo las metas? Eh, depende de las áreas, depende de las áreas. Las metas son contra sí mismo, contra sí mismo. Por ejemplo, el área de créditos y cobranzas, por decirte, ¿no? El créditos y cobranzas tiene indicadores. Un indicador, por decirte, es el tiempo de respuesta en la evaluación de un crédito. ¿Cuántos días te demoras? ¿O cuántos días? No, no digamos horas, ¿cuántos días? ¿No? Entonces, obviamente, a lo mejor te estás tomando 2 días, ¿no? Le digo, ¿qué te parece si bajamos la media a 1,8? ¿No? Entonces, trabajamos en eso. O sea, contra ti mismo. ¿Me Mm. entiendes? Porque no lo puedo comparar contra otro, porque cada organización es diferente, tiene diferentes Sí, recursos, son más grandes, tienen más presupuesto, qué sé yo, tienen más gente. Entonces, lo único que trabajan puedo hacer es, diferente también. exactamente, yo lo que tengo que hacer es mejorar contra mí mismo, ¿no? Claro, Yo ya me saqué un 16, ¿por qué no me puedo sacar un 17? A ver, saquémonos un 17, igualito, ¿no? Si tu tasa de morosidad es 2, ¿por qué no nos apuntemos a 1,8? claro. Y veamos cómo nos fue. Sí, que no lo logré, que sí lo logré, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué error hubo? Esto. Así no baje. Igual, la conversación y el feedback y el planteamiento de una meta hace que no te me desvíes y no te vayas a 2,1 o 2,2 más bien, sino que te concentres en bajar la tasa de morosidad, ¿no es cierto? Eh, la cuota de ventas, ¿no? O sea, obviamente la jefatura de ventas tiene una cuota de venta mensual, ¿no? Él a su vez le pone cuotas a cada vendedor. Tú tienes que vender tanto, tú tanto, tú tanto, tú tanto, de acuerdo a la zona que tenga, a la habilidad y experiencia del vendedor, pone. Pero él tiene una cuota, yo le pongo una cuota, él ya verá cómo hace con sus vendedores, pero yo te pongo una cuota, tú me tienes que vender tanto. Obviamente, no, el primer trimestre hemos llegado a esto, el promedio de la cuota es tanto, yo creo que tenemos que ajustar, qué necesitas, eh, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, usamos muchas métricas, o sea, y tiene que ser claro y concreto y simple, ¿no? Al mismo tiempo. Tienes que venderme tanto, punto. Ya, ¿cuánto te acercas? Estás al 80% de tu cuota, te falta un mes, ya, tiene que mejorar, o sea, ¿entiendes? Sí, Y la comunicación es permanente, pues. Eso claro, de una semanita antes o cuando ya pasó el momento, ya no vale la pena, ¿no? claro, no. Ok, muchas gracias, señor Jaime, por este bloque. Ya hemos acabado. Ahora le paso con mi compañera Romina para que termine con el último bloque. Ya, Melina, listo, gracias también.
Muy bien, señor Jaime. Muchas gracias por contarnos cómo gestiona el desempeño dentro de su empresa. Igualmente, buenas tardes. Para ¿Qué tal? cerrar esta entrevista, nos gustaría conversar sobre un tema clave en todo liderazgo, que es la motivación y su comunicación. Eh, en este caso, queremos conocer qué factores ayudan a mantener la motivación en su equipo más puntualmente. Cómo maneja la comunicación tanto pues interna como en el proceso de negociación. Bueno, estas son las preguntas finales relacionadas con estos aspectos. En primer lugar, ¿qué elementos cree que evitan la insatisfacción en su equipo? ¿Qué elementos evitan la insatisfacción en su equipo? Insatisfacción. Ujú. A ver, yo me imagino que, bueno, todo equipo tiene un objetivo, ¿no? Y obviamente quiere lograr ese objetivo. Entonces, la insatisfacción entiendo que está asociado al tema de no lograr algo y no estar satisfecho. Mejor dicho, Mm, al tema de la frustración, ¿no? O sea, cuando tú no claro. logras algo y luchas por eso y no lo logras, te frustras, ¿no? En mayor o menor medida. Eh, bueno, la frustración es inherente al éxito, ¿no? Porque si no te pones metas muy altas, nunca te vas a frustrar, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que haber un aprendizaje dentro después de todo esto y una mejora y una forma diferente de hacer las cosas. Eh, yo he visto a veces cuando los equipos se entrampan, se frustran porque no logran, ven diversas maneras. Eh, yo entiendo que el diálogo es importante, la comunicación. Muchas personas se encierran en sí mismos, ¿no? O sea, están insatisfechos, están frustrados y se encierran en sí mismos y no. A veces basta enfocarlo de otro lado, otro ángulo, y se abre la idea y salen las cosas y esto que lo otro. Entonces, la comunicación, ¿no? La comunicación entre, ya sea entre pares en la misma área o entre otras áreas, ¿no? Sí, Eh, con el líder que tiene más experiencia, que ya ha vivido estos temas, es importante. A veces nosotros, los jefes de grupo, presionamos bastante, ¿no? Presionamos bastante. La claro. frustración no nos preocupa, que se frustren y que salgan adelante. El bueno sale, el malo, ahí se queda. Ujú, Entonces, pero sí, a veces exigimos demasiado, pero no caminamos al lado, ¿no? O sea, los soltamos mucho, no los orientamos. Y yo creo que hay que estar al lado, ¿no? Hay que acompañarlos en el proceso. La frustración no está mal, está bien, pero también hay que acompañarlos y evitar de esta pérdida de tiempo o estas cosas que a veces ya son demasiado, ¿no? O sea, eh, el acompañamiento y la buena comunicación entre el líder y subordinado yo creo que es algún factor importante que evita la insatisfacción, porque la frustración temporal está bien, de ahí ves la manera, por arriba, por abajo, por el costado, encuentras la forma, pero lo buscas solucionar, ¿no? Pero a veces, si el factor emocional afecta mucho, ¿no? Sí, yo creo que por ahí vamos, ¿no? Por el tema de la comunicación, el acompañamiento, ¿no? La claro. supervisión. Eso también es importante, pues se puede como conseguir que el equipo sepa cómo también manejar, solucionar sus frustraciones, o sea, saber que no todo puede salir perfecto. Y por eso mismo quisiera saber qué Claro. factores cree que realmente los motiva a ir más allá, o sea, a dar de su 100 a su 120% quizás. Y Ujú. podría darnos tres acciones específicas que usted usa para mantener motivado así a su equipo. Sí, primero es el clima de trabajo. El ambiente es fundamental. Si hay un ambiente de mucho conflicto, de mucho ruido, ruido en el entendido de que no ruido de la calle, ¿no? Sino ruido, mucho desorden, digamos, no, o sea, muchas personas buscan un clima adecuado, donde se sientan cómodos. Tú te tienes que sentir cómodo, a gusto, y ahí vas a poder ya explayarte y hacer cosas, ¿no? Cosas que te agraden. Ujú, Para mantener motivado. Ya, primero ese clima, ese es fundamental, yo lo tengo muy claro. Lo segundo es
tener objetivos inspiradores, ¿no? Eh, Inspiradores, ¿no? O sea, que te brinden no solamente la consecución de ese objetivo, sino que tengas claramente identificado que tú, logrando ese objetivo, estás un poquito más cerca de un bien mayor, ¿no? Eh, o sea, tú a la hora que tú logras, ya hay un proyecto, hay que hacer este proyecto, pero no es el proyecto en sí, ¿no? Es todo el aprendizaje que vas a obtener y el reconocimiento detrás del logro y el éxito de ese proyecto. Ujú. Obviamente, el primero que te va a hacer una persona más capacitada, segundo, más segura, tercero, te están mirando porque has logrado algo bueno, se te van a presentar proyectos mejores, tal vez un ascenso, una promoción, no sé, de diversas formas, un aumento de sueldo, qué sé yo, o sea, más allá del logro del proyecto, o sea, te acerca un poco más, te ayuda a desarrollarte, ¿no? Hoy en día, hoy en día la captación de personal va un poco orientado a eso también, ¿no? O sea, los muchachos ahora ya no se fijan tanto, en el sueldo es importante, pero a veces no se fijan tanto en el sueldo, ¿no? Se fijan más en las oportunidades de desarrollo que puedan tener en las empresas. Entonces, Claro. ese mismo lo manejas hacia el otro lado y lo manejas en el concepto de motivar un equipo, ¿no? O sea, no solamente es hacer esa tarea, tienes un aprendizaje, ¿no? Eh, Vivencial, digamos, ¿no? Y el otro tema es el tema de la capacitación, ¿no? La capacitación siempre es una herramienta motivadora que se encamina hacia lo mismo que te he planteado, ya sea a través de una actividad que tienes un aprendizaje, bueno, a través de una capacitación también tienes un aprendizaje y una mejora en tu desarrollo profesional, ¿no? O sea, la capacitación es importante. Conmigo utilizaron muchas de estrategias, la capacitación, sí. Claro. Esos tres factores yo los uso, son importantes. En este caso, eso, en este caso también me dijiste acerca de tres acciones específicas para motivarlos, o sea, dentro de cada una. Entonces, ahora quisiera saber cómo describirías su estilo personal de comunicación como líder. Por ejemplo, al negociar con clientes, ¿influye más tus palabras, lo que dices, su tono de voz o quizás su lenguaje corporal? ¿Con clientes específicamente estamos hablando o en general? No, tanto con su equipo, en el caso de la segunda pregunta es con los clientes y el negociar con los clientes. Ah, ok. Ya, mi estilo personal de comunicación como líder, yo Ujú, en general soy más participativo. Sí, soy más participativo. Y me gusta escuchar primero las ideas, me gusta generar el clima y el ambiente para que se propicie eso, la comunicación, el diálogo, no un monólogo, el diálogo. Y que al mismo tiempo eso afianza el compromiso, pues, de la persona que está conversando conmigo, ¿no? Porque si no sería una imposición de algo que ni siquiera está de acuerdo. Entonces la idea es tener un diálogo, ser participativo, escucharlo, llegar a un acuerdo y hacer un compromiso sobre ese acuerdo, que sea aceptado mutuamente. Para mí es fundamental, por eso ese es mi estilo. Ahora, si estamos hablando de personas que son un poquito, eh, que realizan un trabajo mucho más operativo, soy un poquito más vertical. Igual tengo un roce participativo, pero soy un poquito más vertical, ¿no? Acuérdate que hay personas que les gusta asumir retos y hay personas que no les gusta asumir retos, que les gustan que le digan qué es lo que hay que hacer y punto. Entonces, eh, dentro de labores operativas generalmente hay más personal de ese tipo. ujú, No me acuerdo, era teoría X y Y, no me acuerdo ya cuál era la teoría, pero bueno, algo así era. Ya eso se aplica. ujú, Con relación al negociar con clientes, ujú. eh, hay todo tipo de clientes, pues. Sí. Entonces es un poco variado, ¿no? Entonces, eh, pero finalmente lo que uno busca con un cliente, al final es eh, generar un vínculo donde la empresa, donde nos ayudamos mutuamente, ¿no?
la empresa le da un soporte logístico en productos o servicios que lo ayudan a crecer. O sea, yo no le vendo un producto porque le vendo el producto. La idea es que yo le doy un soporte logístico a través de productos que necesita para que los pueda vender y para que él atienda a sus clientes, o yo le doy un servicio, es lo mismo. Y él, al mismo tiempo, genera un vínculo conmigo de tal forma que también me ayuda a crecer, porque se fideliza con mi marca, con mis productos. Entonces, yo busco generar un vínculo, más allá de una venta. Es un vínculo. El vínculo va a durar muchos más años que la venta. Entonces, eh, bueno, hay que generar ese vínculo. Entonces, este vínculo se genera, yo creo que con la comunicación, ¿no? O sea, encontrando puntos de acuerdo. Hay personas con las cuales vas a encontrar más puntos de acuerdo y otras menos, ¿no? Porque a lo mejor no te pareces mucho o no tienes muchas cosas en común, pero con otras sí tienes más, ¿no? Entonces, eh, al negociar con los clientes, hay que estar atento mucho a lo que quieren, ¿no? Porque es una negociación, ¿no? Es una negociación donde buscamos puntos de acuerdo que nos favorezcan a ambos. Entonces, tengo que saber mucho de qué es lo que necesita, qué es lo que busca, qué es lo que quiere. Entonces, más allá del clima, tengo que generar un ambiente adecuado, ¿no? Sí, El lenguaje corporal es fundamental, pues, obviamente, ¿no? Ustedes han estudiado rapport, no sé, y obviamente con el cuerpo te dicen una cosa diferente que lo que te dicen un hecho y te das cuenta para dónde mira, para dónde baja, cómo mueve la cabeza, qué sé yo, la expresión corporal, todo ese tema, ¿no? Entonces, todo eso sirve, todo eso se utiliza en la venta. sí. Sí, Eso es muy todo. necesario para leer el ambiente también y saber Sí, claro. cómo avanzar en la negociación. En este caso quisiera saber entonces si podría mencionar tres barreras de comunicación frecuentes que haya enfrentado. O sea, y por cada barrera, ¿qué acción concreta usó para superar esta barrera de comunicación? Ujú. Barreras de comunicación. Sí, Ya, ok. Entendiendo que es entre pares, sí. hay uno que es bien fuerte y son los egos. Los egos de las personas generan una barrera terrible para poder comunicarse y llegar a puntos de coincidencia, ¿no? Sobre los cuales empezar a armar una negociación. A- sí. Los egos de las personas a veces Claro. interfieren demasiado, ¿no? Mm, A veces hay que ceder para jalar, ¿no? Hay que ceder, hay que soltar para jalar otra cosa. Entonces, a veces los egos impiden eso. Otro tema es el lenguaje, ¿no? El lenguaje. A veces, la forma en que te comunicas a veces no es muy clara. Me ha pasado mucho. Hay personas que a veces no tienen, o no me entienden, o no las entiendo, porque la manera de estructurar las ideas ujú. a veces es, ¿no? O sea, Sí. no sé si has visto, hay varias personas, hay varios políticos que hablan así medio raro también, que uno no les entiende, Es el ¿no? acento. ¿No? Entonces, eh, no por el acento, sino por la estructura, ¿no? La estructura como hablan, ¿no? No concuerdo, no amarro una idea con otra idea. El Ujú. lenguaje es fundamental también en una negociación. ¿Qué otra barrera? Tres barreras de comunicación frecuentes. Sí. Los egos, el, el idioma, o sea, la forma como hablan, Ujú. ah, no tener los objetivos claros, ¿no? Ujú. Eh, a veces no tienen los objetivos claros, no saben claramente qué cosa es lo que están buscando, ¿no? Solamente a veces se fijan que no, solamente quiero que me bajes el precio. No, solamente quiero o yo, no, solo te quiero vender más caro, solo te quiero vender más, no, o sea, hay un punto donde ellos tienen que saber hasta dónde pueden negociar, ¿no? O sea, hay un margen. Sí. A veces ya, no es que sean tercos, sino que no analizan bien cuál es su margen de negociación. Claro. Entonces, siempre hay un rango. O sea, no es un punto único, hay un rango donde tú te puedes mover. A veces ganas un poquito más, un poquito menos,
pero hay un rango. Entonces, mucha gente no, lo que hablábamos el otro día, ¿no? O sea, no se prepara, y, y yo creo que así es una barrera. Ahora, pero en la comunicación, el ruido, en la comunicación, el lenguaje, sí, por ahí va, no sé. Claro. Sí, sí, como correcto. Depende también, en este caso su industria es más importante vender sabiendo qué tipo de producto está buscando el cliente. No es lo mismo vender una zapatilla que lo que ustedes venden, porque ustedes es más específico. Lo que se necesita también más tecnicismos y que los mismos clientes sepan lo que están buscando, porque hay tantos modelos, Sí. tantas formas. Bueno, muchísimas gracias, señor Jaime, por su tiempo y por la claridad. Esa era la última pregunta con la que nos ha compartido su experiencia. Todo lo que nos ha comentado será de gran utilidad para nuestro análisis y para comprender mejor cómo se vive el liderazgo dentro de Avatron. Apreciamos bastante su apertura y disposición y con esto pues damos por concluida la entrevista. Gracias. De nada, acá estoy para cuando quieran. Gracias. Gracias. Bueno, tengo un buen Listo. fin de semana. Muchas gracias, señor Jaime, nuevamente. Tenga un Sí, buen De muchas nada, día. gracias. Que tengan un buen que les vaya día. bien, que les vaya bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao.